El 17 de noviembre de 1972 se produjo un hecho trascendente en nuestra historia reciente, en la historia de la última parte del siglo XX. Llegaba, después de 17 años de exilio, Juan Perón de nuevo a la Argentina. Esto era el fin de una etapa caracterizada por la permanencia de un conflicto que no se solucionaba. En 1955, la llamada Revolución Libertadora derrocó al peronismo, pero no le bastó con derrocar al peronismo, sino que incluso intentó transformar la Argentina y dejar atrás todo lo que había caracterizado al fenómeno peronista la década anterior. Para eso llega a extremos realmente llamativos y hasta pintorescos, como el hecho de prohibir, con pena de prisión o de multa, hasta la pronunciación del nombre de Perón, de Eva Perón, hasta de la sigla PP, que sería la sigla correspondiente al Partido Peronista. De acá en adelante, los gobiernos que se suceden, más allá de sus formas exteriores dictatoriales, abiertamente dictatoriales o presuntamente constitucionales, siguieron siempre los grandes lineamientos instalados a partir de la Revolución Libertadora. Es más, aún aquellos que, como Arturo Frondizi, llegan al gobierno jugando un perfil aparentemente opositor, tienen que someterse y en ningún momento reniegan de los llamados principios de la Revolución Libertadora. Esto no está muy claro en realidad. Definir qué fueron los principios de la Revolución Libertadora se hace un poco difícil, pero podríamos decir que lo que caracteriza por encima de todo a esta revolución es terminar hasta con el recuerdo del peronismo. Esto lleva a la utilización de diversos métodos que se van sucediendo con relativo y casi ningún éxito. En primer término, el general Eduardo Lonardi intenta llevar adelante una especie de peronismo sin Perón, donde dejando de lado lo que se considera la megalomanía del dictador depuesto, metiendo presos a algunos que se habían quedado con lo ajeno, disciplinando a los sindicatos, las otras cosas del peronismo habían sido buenas. Obviamente se había llegado a un grado de enfrentamiento en nuestro país en que esa situación intermedia era irreal. Por eso Aramburu y Rojas terminan rápidamente con el gobierno de Lonardi, que no alcanza a durar más de 2 meses, e instalan la verdadera Revolución Libertadora. De acá en adelante los métodos sucesivos para terminar con el peronismo son: durante la dictadura de Aramburu Rojas, la proscripción absoluta del peronismo, la sumisión total de la CGT que queda intervenida, los sindicatos lo mismo, y el uso de la violencia a través de los fusilamientos que caracterizaron los episodios de junio de 1956. Frondizi juega ante la antipatía que despierta el gobierno llamado Libertador y pacta con Perón, por lo cual gana las elecciones de 1958, elecciones en que el peronismo naturalmente está proscripto, como lo estará hasta el 72. El gobierno de Frondizi trae una nueva modalidad, que es la integración. Una integración bastante curiosa, donde los peronistas pondrían los votos y los partidarios de Frondizi el gobierno. Naturalmente, los muchachos no estuvieron muy conformes con la propuesta y al poco tiempo Frondizi se veía atacado desde 2 frentes, el peronismo y la resistencia, y los militares trogloditas que lo consideraban un vasallo del comunismo
en momentos en que Frondizi estaba llevando adelante una política totalmente sometida al interés del capital internacional. Esto lleva a la caída de Frondizi, que es sucedido por el brevísimo gobierno de Guido. Guido en realidad ha sido considerado como el gobierno títere por excelencia, manejado por los militares. Pero en realidad ni el gobierno de Frondizi ni el gobierno de Ilia, que sucede a Guido, son independientes del poder militar. Durante el gobierno de Guido se vuelve a las medidas extremas de la época de Aramburu, el decreto que prohibía la mención del nombre de Perón y que había estado suspendido durante el gobierno de Frondizi, vuelve a entrar en vigencia, pero el gobierno de Guido termina con un llamado a elecciones donde se produce el triunfo sorpresivo de la Unión Cívica Radical del Pueblo, la fracción del radicalismo que había sido más leal a la Revolución Libertadora en la época en que Frondizi coqueteaba con el peronismo. Ilia intenta una especie de domesticación del peronismo, pero como el peronismo no se domestica y Perón mismo intenta retornar al país y llega en vuelo hasta el aeropuerto del Galeao, donde con complicidad del gobierno argentino es obligado a regresar a España, el plan de Ilia no da resultado. Como el año 66 era el año previo a las próximas elecciones y se temía que Ilia permitiera la intervención del peronismo y el peronismo ganara, entonces en 1966, en junio del 66, se da un golpe preventivo en que se instala la dictadura sin fecha de Onganía, lo que yo considero la solución biológica. Habían fracasado todos los intentos anteriores, pero ahora era cuestión de una dictadura de 20 años que iba a terminar con la muerte del viejo en el exilio. Pero el viejo no se muere y Onganía cae en medio de un estallido popular muy grande, después de haber tenido 2 años de cesarismo absoluto. El cordobazo es un síntoma de esa reacción de todo tipo frente al gobierno de Onganía. Y entonces aparece el último intento antes del que será definitivo y que llegará en el 76. Es el intento de Lanusse. Lanusse, un dictador que tiene un talento político que excede el de sus predecesores, que excede el término medio de los mediocres generales que gobernaban la Argentina arbitrariamente en los años 60, se cree su propio mito, que es el suponer que Perón es un viejo corrupto, que todo consiste en comprarlo. Y entonces a través de la devolución del cadáver de Evita, los restos de Evita habían sido secuestrados durante la dictadura de Aramburu, el pago de los sueldos atrasados y la instalación de un busto de Perón en la Casa de Gobierno, el viejo se iba a dar por conforme, iba a volver e iba a bendecir una candidatura electoral de Lanusse. Perón se traba a partir de ese momento en una pelea, en una partida de ajedrez de gran habilidad, de gran sutileza contra Lanusse. Indudablemente Lanusse es el adversario más capaz que tuvo Perón en todo ese largo exilio de 17 años, pero ni siquiera Lanusse puede derrotarlo. Y Perón regresa en noviembre del 72, dando comienzo a lo que será el breve periodo del llamado tercer peronismo, tercer gobierno peronista. Lanusse autoriza la participación del peronismo en las elecciones, pero esa autorización limita a la persona de Perón. Es un juego de competencia individual. Hay que leer a Lanusse cuando confiesa que dentro de su odio a la persona de Perón al mismo tiempo lo admiraba y lo envidiaba, y Lanusse cuando comprende que no va a poder quebrar la voluntad de Perón comprándolo, entonces hace una especie de abrazo del oso, una cláusula por la cual podrán participar en las elecciones aquellos que estén en la Argentina
en una fecha determinada de agosto del 72. Y serán excluidos, además de quienes no estén en la Argentina en esa fecha, quienes formen parte del gobierno. Vale decir, ni sos candidato vos, ni soy candidato yo, ni Perón ni Lanuse. Perón entonces se ve obligado a no ser candidato, lo cual nos presenta un tema todavía no resuelto, en el cual es muy difícil tener en claro cuál era la intención de Perón, que es aquel que nos plantea si Perón quería o no volver a ser presidente. Hay quien supone que Perón estaba convencido que necesariamente debía volver a la presidencia. Otros opinan, y con fundamentos, que Perón consideraba que le tocaba una nueva etapa y entonces la tarea presidencial cotidiana debía ser delegada en una persona que lo representara. Este será Héctor Cámpora. El hecho es que el breve gobierno de Cámpora no logra controlar la situación interna de una Argentina que sufre las consecuencias de enfrentamientos internos dentro del régimen peronista y que termina en una casi guerra civil. Perón considera entonces inevitable tomar él personalmente el gobierno y entonces Cámpora renuncia a la presidencia, se llama a nuevas elecciones para completar el mandato y ahí Perón gana las elecciones con un porcentaje de votos superior a los que había tenido en todas las elecciones anteriores. Perón se presenta en ese momento indudablemente como la única alternativa posible para una Argentina que pueda tener paz, orden y tranquilidad. Sin embargo, lo que Perón había planteado ya desde el exilio no era simplemente el buscar el orden, la paz y la tranquilidad, sino que había planteado una transformación profunda de la Argentina. Esta transformación profunda de la Argentina durante los primeros años se puede suponer que no era otra cosa que la vuelta a la época en que Perón había sido presidente por primera vez. Pero los años 60 nos presentan novedades en el mundo y en la Argentina que le dan otra dinámica a la realidad. Esas novedades se pueden sintetizar en la aparición de la juventud como protagonista particular de la vida política y en la aparición del fenómeno de la lucha irregular de la guerrilla. Con respecto al tema de la juventud, es de suponer que la enorme mayoría de los que estuvieron en la Plaza de Mayo el 17 de octubre del 45 eran jóvenes, pero no estaban en su condición de jóvenes, estaban en su condición fundamentalmente de trabajadores. De pronto la juventud como actor particular y diferenciado aparece en el mundo occidental y particularmente en la Argentina en los años 60. Esa juventud de los años 60 provenía en su gran mayoría, en buena cantidad, no vamos a decir su gran mayoría porque en parte provenía de familias peronistas, pero en gran cantidad provenía de familias que habían sido antiperonistas o indiferentes. De pronto, esta juventud que asume una vocación política que la diferencia de las juventudes de las generaciones inmediatamente anteriores, se encuentra admirando fenómenos revolucionarios y líderes de otras latitudes, como la Revolución Argelina, como la lucha de Vietnam, como la personalidad idealizada del Che Guevara, que viene a ser el símbolo por excelencia de este nuevo fenómeno, o Ho Chi Minh, líder vietnamita, o los líderes como Ben Bella o Boumedienne en Argelia.
En buena parte, esta juventud politizada está marcadamente influida por la ideología marxista, pero muchos de estos jóvenes provienen de una formación cristiana que se acerca y que coincide en la crítica del sistema dominante junto con el marxismo, y unos y otros, sacando excepciones que se mantienen recalcitrantemente antiperonistas, encuentran en Perón el líder que semeja en la Argentina y en la América del Sur esos personajes idealizados de otros puntos del tercer mundo. De pronto entonces hay una peronización de la juventud que se extiende además a las capas medias en general. Toda esta presencia de la juventud y esta politización peronista de las capas medias empuja y ayuda a la etapa final de la lucha de Perón para el retorno, sobre todo en esa etapa que hablábamos de la partida de ajedrez contra Lanuse. Es la etapa del lucha y vuelve, y es la etapa en que aparece el otro fenómeno que hemos marcado, que es el fenómeno guerrillero. El guerrillero de pronto se convierte en una especie de ideal, de paradigma de lo que la juventud considera que debe ser el protagonismo político, y el protagonismo político activo y revolucionario. Esto hace que en el periodo de la segunda mitad de la década del 60, sobre todo durante la dictadura de Onganía, pero continuando en la dictadura de Lanuse, aparezca una cantidad de organizaciones guerrilleras, varias de ellas no peronistas, como la que mayor trascendencia va a llegar a tener es el Ejército Revolucionario del Pueblo, definidamente marxista y crítico absoluto del peronismo, al que considera como la última barrera de defensa del sistema capitalista en la Argentina, y organizaciones de origen peronista. El peronismo ya había tenido intervención, acciones guerrilleras desde bastante tiempo antes. Ya en época de Aramburu aparece una resistencia que se manifiesta con invocaciones al fenómeno de la lucha irregular. Durante la presidencia de Frondizi aparece el grupo Uturunco en Tucumán y Santiago del Estero, que intenta una guerrilla rural que fracasa, y más adelante, ya sobre la época de los años 60, vamos a ver aparecer a las Fuerzas Armadas peronistas que llegan a establecer un foco guerrillero en Tucumán. Pero va a ser en esta última parte de la década del 60 en que la generalización de las fuerzas guerrilleras, aún aquellas que levantan el peronismo como bandera o como camino o como programa, están alimentadas en buena medida por jóvenes que llegan de distintas corrientes políticas que no han tenido nada que ver con el peronismo. Es el caso de la conducción de la organización Montoneros. La organización Montoneros tiene una presentación espectacular en la vida política, que es el secuestro y la ejecución del general Pedro Aramburu, sobre quien pesaban culpas que todo el peronismo mantenía, como ser la desaparición del cadáver de Evita y las ejecuciones, los fusilamientos de junio del 56. Aramburu se había convertido a la política, prácticamente el Aramburu que es secuestrado por los Montoneros, era un hombre que estaba buscando una salida política que en buena medida es la que después de su muerte aplica Lanuse. Pero Aramburu seguía siendo un símbolo, y sobre ese símbolo actúan los Montoneros en su primera acción prácticamente publicitaria.
aparecer espectacularmente con el secuestro y la muerte nada menos que de Aramburu, es un hecho espectacular que le da a la organización Montoneros la posibilidad de convertirse en organización líder de grandes masas recientemente llegadas o de masas de jóvenes que vienen también de familias peronistas. Esto hace que la presencia de la guerrilla montonera y la presencia de su expresión de superficie, como se llamaba entonces, que era la llamada tendencia revolucionaria del peronismo, tengan un protagonismo que durante la etapa del lucha y vuelve es un protagonismo totalmente excepcional, totalmente dominante. Ese protagonismo tiene mucho que ver con el resultado final del triunfo y el retorno de Perón, pero también genera resistencias en otros sectores del peronismo que sienten que van siendo desplazados por estos nuevos actores. Perón usó a los montoneros usaron a Perón. Yo creo que hubo de las dos cosas. Yo creo que la mayoría de la militancia montonera adhirió sinceramente al peronismo con mayor o menor conocimiento del tema, pero la conducción montonera tuvo su propio proyecto político que inevitablemente cuando Perón llega al gobierno entra en conflicto con la autoridad de Perón. Y va a ser esa división, ese conflicto, ese enfrentamiento entre lo que se llamó entonces el peronismo ortodoxo y la línea conducida por la organización montonera, la que predomine como hecho sobresaliente dentro de la política interna argentina. El mismo Perdía, Roberto Perdía, uno de los principales jefes de la última etapa montonera, reconoce en una tardía autocrítica que tal vez después de producido el retorno de Perón, era el momento en que las organizaciones armadas se dirigieran al conductor y le dijeran: general, hemos ganado la batalla, empieza una nueva etapa, ¿cuál es la tarea que nos corresponde a nosotros? Pero esto no se produjo, sino más bien todo lo contrario. Cuando Héctor Cámpora es elegido ocupando el lugar de Perón cuando Perón estaba proscripto por la cláusula de Lanuse, inmediatamente de las elecciones, la conducción montonera se entrevista con Héctor Cámpora y le pasa una lista de funcionarios que deben, de dirigentes que deben ocupar los cargos principales de gobierno, a la vez que pasa una lista de dirigentes que son sistemáticamente vetados. Cámpora, a quien algunos interpretan como un títere de los montoneros o como un cómplice de los montoneros o un aliado, según sea el término que se quiere utilizar, Cámpora era fundamentalmente un hombre de absoluta lealtad a Perón. Él se había acercado y estaba muy cerca y había participado de la lucha en que habían participado también las organizaciones armadas para producir el retorno de Perón. Pero cuando los montoneros le presentan esta lista para que la eleve a Perón, Cámpora los trata de frenar y les dice: bueno, muchachos, ustedes son protagonistas fundamentales, se los va a considerar, yo voy a elevar todo esto al general, pero no crean, les dice prácticamente, que son ustedes los que deben formar y organizar el futuro gobierno. Cuando Cámpora asume la presidencia se encuentra con un enfrentamiento cada vez más violento entre quienes responden a la línea de montoneros y quienes responden a la llamada ortodoxia. Cámpora fue echado por Perón. Bueno, ese es un tema, uno de los tantos temas que dan para la discusión.
en su momento, cuando Cámpora viaja a España para buscarlo a Perón en lo que va a ser su regreso definitivo el 20 de junio de 1973, él le comunica a su ministro de Cultura, a su secretario de Cultura, José María Castiñeira de Dios, que en ese momento, allá en Madrid, le va a entregar al general Perón los atributos del mando para que él los asuma. Castiñeira de Dios le hace notar que eso es imposible desde el punto de vista legal y le dice que no se apresure, que ya va a llegar el momento en que él va a poder dejarle el lugar a Perón para que sea elegido. Yo creo que en ningún momento Cámpora pensó en disputarle la jefatura a Perón. Sí lo pensaban indudablemente los miembros de la conducción montonera, que contaban con algo que inevitablemente iba a pasar y pasó, que fue la poca duración de la vida de Perón, que ya estaba muy enfermo y muy agotado y terminaría agotándose del todo en la función de gobierno. Pero Cámpora en ningún momento se planteó rebelarse contra Perón. Perón lo reemplaza a Cámpora, esto es todo un tema, cada uno de estos temas da para 10 clases el tema en sí, y acá tenemos que pensar en la presencia de la dirigencia sindical que estaba disconforme con Cámpora, mucha dirigencia política veterana que también lo estaba, y la personalidad particular de José López Rega, de quien tendríamos que hacer un capítulo aparte. Todos estos componentes se unen para aprovechar la decisión de Perón de reemplazar a Cámpora y la decisión de Cámpora de no rechazar o de no resistir ese cambio para hacer aparecer la salida de Cámpora como un golpe producido para eliminar una posible resistencia. El hecho es que Perón tiene la renuncia de Cámpora, va a elecciones para completar el mandato, gana las elecciones y a partir de ese momento inicia su tercera presidencia, pero ya la inicia con el grave inconveniente del enfrentamiento que le están haciendo las fuerzas guerrilleras que responden a la tendencia revolucionaria. Prácticamente en el momento en que Perón gana las elecciones de su tercera presidencia, los montoneros asesinan a José Rucci, secretario general de la CGT, con el ánimo de tirarle un cadáver sobre la mesa a Perón para presionarlo. Y cometiendo un gravísimo error, porque Perón, un gran solitario en su vida personal, un hombre que tuvo pocos amigos y afectos muy marcados, tenía particular debilidad por Rucci, que por otra parte estaba cumpliendo una función estratégica fundamental dentro del esquema del conductor. De modo que la muerte de Rucci contra lo que pretendían sus homicidas termina produciendo un enojo mayor de Perón. Perón inicia así su gobierno, su breve tercer gobierno que empieza el 12 de octubre del 73 y termina el 1 de julio del 74. Este gobierno está caracterizado en lo interno por el conflicto permanente con la resistencia montonera y en lo internacional Perón se encuentra con un cambio en el escenario mundial que se suma al conflicto interno para poner a la Argentina en una situación muy delicada. En momentos en que Perón preparaba su retorno definitivo, los Estados Unidos, aferrados por la guerra de Vietnam, habían tenido que descuidar su patio trasero. Y entonces, en ese patio trasero, Chile estaba gobernado por el gobierno socialista elegido democráticamente de Allende, Bolivia estaba gobernada por el general
nacionalista revolucionario Torres. En Perú todavía quedaba a la cabeza Velasco Alvarado, que había encabezado también una revolución militar de tendencia nacionalista y revolucionaria, y fuera de eso, Perón tenía excelentes relaciones personales con el dictador paraguayo Stroessner, y entonces prácticamente el único inconveniente que quedaba en el Cono Sur era la dictadura brasileña totalmente alineada con los Estados Unidos. Pero cuando Perón llega a la presidencia, ya la guerra de Vietnam ha terminado. Y esta guerra de Vietnam terminada libera a Estados Unidos de el aferramiento que tenía en el sudeste asiático, y los norteamericanos vuelven a ocuparse de Sudamérica. Cuando Perón asume su tercera presidencia, en Bolivia Torres ha sido desplazado por el general Banzer, típico general occidentalista y pro-norteamericano. En Perú, Velasco Alvarado, enfermo, ha cedido la conducción de la Revolución Peruana, que ahora se orienta hacia una colaboración con los Estados Unidos. Y a su vez en Chile, ya sobre el final, cuando Perón está a punto de ganar las elecciones para su tercera presidencia, se produce el golpe revolucionario del dictador Pinochet, que termina con la muerte de Allende. Perón asume la presidencia rodeado de gobiernos favorables a la alianza con los Estados Unidos. La idea de Perón de constituir una alianza de estados sudamericanos que presionara a Brasil y que lo obligara a alinearse con el resto, se pierde totalmente. De acá en adelante, Perón va a tener que manejarse en los pocos meses en que continúa su gobierno con la limitación del conflicto interno que se mantiene y al mismo tiempo con una presión exterior que limita enormemente sus movimientos. El 1 de julio del 74 muere Perón y es sucedido por su mujer Isabel, que ocupaba la vicepresidencia. También daría para un seminario entero el discutir las razones por las cuales Perón llevó a su mujer a la vicepresidencia. El hecho es que el gobierno de Isabel es un gobierno que hereda todos los inconvenientes que ya tenía el gobierno de Perón, con el enfrentamiento armado, con una guerrilla que incluso retoma abiertamente la vuelta a la clandestinidad y trata de plantearse un derrocamiento del gobierno hasta el punto de ser favorable al golpe militar que se va a dar, que van a dar las Fuerzas Armadas en marzo del 76. El gobierno de Isabel Perón no logra estabilizarse en ningún momento. La figura dominante de José López Rega, hombre de confianza y consejero principal de la presidenta, hasta ser desplazado a mediados del 75, termina de complicar todos los intentos de emprolijar y enderezar el gobierno, y el gobierno de Isabel va entrando lentamente en una situación cercana al caos. Con la aclaración, sin embargo, de que a pesar de todo lo que se estaba viviendo y a pesar del conflicto interno, de las presiones externas y de las actitudes cada vez más arrogantes de las cúpulas militares, la situación económica estaba lejos de ser una situación caótica. Hay un detalle que no es poco importante, y es el detalle de la deuda externa que había alcanzado en momentos de producirse el derrocamiento de Isabel Perón la cantidad de unos 7.000 millones de dólares, que está por debajo largamente de las deudas feroces que va a tener la Argentina
a partir del establecimiento de la dictadura militar. De todos modos, la dictadura militar, el golpe del 24 de marzo del 76, tiene pretextos y objetivos. La dictadura nace con el pretexto de terminar con la guerrilla, cuando en realidad la guerrilla, especialmente las dos organizaciones dominantes, el ERP no peronista y los montoneros declarados como peronistas, han sido militarmente derrotados. El ERP prácticamente está agotado y los montoneros solo tienen capacidad para algunas acciones espectaculares, como por ejemplo la voladura de la fragata Santísima Trinidad, la joya de la Armada, pero no están de ninguna manera en condiciones de combatir a las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas, en cambio, que tienen la experiencia del fracaso de todos los intentos realizados para terminar con el peronismo y que se encuentran con que el peronismo ha sobrevivido a su jefe porque en los sectores populares sigue habiendo una adhesión al peronismo, deciden terminar con el problema peronista con la solución que implica liquidar el conflicto social por medio de la desaparición de uno de los polos de ese conflicto. Ese polo es lo que sería el sociotipo del peronista, que es el obrero industrial. Para que no haya obreros industriales no tiene que haber industria. Y entonces el camino es terminar definitivamente con la Argentina industrial de alto grado de justicia y de equidad social que mal se había heredado desde la caída del peronismo, y esta va a ser la tarea dominante que va a emprender la dictadura nacida el 24 de marzo del 76. En este libro, El proceso a los argentinos, el primero de una colección titulada Entre dos helicópteros, tratamos el tema de la dictadura de 1976. Y podemos leer al jefe del operativo Independencia de Tucumán, que empezó antes de la dictadura misma, general Abdel Vilas, que decía: la única guerra total, integral, es la guerra cultural. No enfrentamos a un oponente que batalla por defender una bandera, una nación o sus fronteras. Quien nos ataca no tiene nada de eso, es sencillamente parte de un ejército de ideólogos cuyo cuartel puede estar en Europa, América o Asia. Carece de identidad nacional, es el producto de una contracultura con un objetivo bien definido: destruir los cimientos de la civilización occidental de la que naturalmente los argentinos formamos parte. Este texto es parte de un documento en que Vilas quiso contar la verdadera historia del operativo Independencia, donde inevitablemente aparecían las primeras medidas de tormentos a los prisioneros que se aplicaron en la escuelita de Tucumán, el primer campo de concentración de esta llamada Guerra Sucia. La burocracia del ejército no le aceptó a Vilas el que publicara y diese a conocer lo que había sido la realidad de la represión en esa llamada guerra. Y digo llamada guerra porque este es uno de los tantos temas que está permanentemente en debate. Los partidarios de la dictadura, los que justificaron todo tipo de agresiones y todo tipo de abusos, estaban convencidos de que estaban librando una guerra, como Vilas. Vilas estaba convencido de que estaba librando la Tercera Guerra Mundial, y esa Tercera Guerra Mundial defendía a la civilización occidental del enemigo comunista.
Más allá de cuestiones grotescas, como la contradicción de estar en guerra contra el comunismo y al mismo tiempo tener a la Unión Soviética como el principal comprador de productos agropecuarios argentinos, es cierto que los ejecutores de la guerra sucia, los que llevaron a cabo personalmente las atrocidades de la dictadura, eran hombres que estaban convencidos de que estaban librando esta guerra mundial. Con esto no quiero disminuir en lo más mínimo las responsabilidades criminales por los abusos cometidos, ni tampoco sacar de escena la realidad de la ambición material que muchos de ellos tenían y que aprovecharon para llenarse los bolsillos, como el almirante Macera, convertido en un potentado económico a través de del secuestro, la tortura y el apoderamiento de bienes que pertenecían a empresarios que simplemente no eran aliados de la dictadura iniciada. El sector militar, el que se manchó las manos con sangre, en definitiva no era otra cosa que un instrumento de una conducción fundamentalmente civil. Por suerte, en los últimos años ha empezado a hablarse de dictadura cívico-militar y se ha llegado incluso, hasta ahora con poco éxito, a juzgar y tratar de condenar a algunos civiles que, sin necesidad de empuñar la picana o de secuestrar niños recién nacidos, fueron los principales beneficiarios. Porque en realidad la dictadura, que nace con el pretexto de la guerrilla, de una guerrilla que, como hemos visto, ya estaba derrotada, una guerrilla que no estaba en condiciones de presentar combate, sino no podía ir más allá, y esto solo en algunos casos, de atentados espectaculares, en realidad fue el pretexto para el final de ese largo conflicto social que había durado todos los años de la proscripción del peronismo. Habíamos dicho que se habían ensayado distintos métodos para terminar con la enfermedad peronista, y el último había sido el intento de sobornar al propio Perón. Pero Perón se había muerto y el peronismo seguía. Y entonces la forma de terminar con él era terminar con las estructuras económico-sociales y los valores culturales que habían sido heredados de la Argentina de los años 40 y 50. Es muy importante leer los discursos inaugurales, tanto del dictador Videla como del ministro de Economía Martínez de Hoz, que anunciaron cada uno por su lado que lo que se iniciaba no era un simple golpe militar, el simple desplazamiento de un gobierno o de un partido político, sino que se iniciaba una nueva era histórica. Se terminaba con una época y se empezaba con otra, para lo cual era necesario emplear métodos totalmente excepcionales. Estos métodos, la aplicación del secuestro, la tortura, la desaparición y la división de las Fuerzas Armadas en patotas irregulares que asaltaban las casas o asaltaban los lugares donde podían encontrar tanto guerrilleros como partidarios de políticas sociales diferentes, fueron los que, en definitiva, ejecutaron el plan destinado a cambiar profundamente la Argentina. El 24 de marzo del 76 se inicia una dictadura que en un primer momento no parece ser muy distinta de las dictaduras
que la Argentina había soportado anteriormente, a pesar de que ya algunos de sus integrantes habían anunciado que las cosas iban a ser peores. En una entrevista del dirigente montonero Roberto Perdía con el entonces jefe de policía, general Arguindegui, y luego ministro del Interior de Videla, Arguindegui le había dicho claramente a Perdía, y Perdía lo repite, la dictadura que se viene es mucho más dura y la de Lanusse le va a parecer una dictablanda al lado de lo que va a haber por delante. Efectivamente, esta nueva dictadura se iniciaba con una clara disposición de aplicar un método de genocidio como el que se aplicó, haciendo desaparecer no solamente 30.000 personas, en realidad el objetivo no era la desaparición de 30.000 personas, sino sobre todo transformando profundamente las estructuras de esa Argentina heredada de los 40 y los 50. Había que terminar con la Argentina industrial, había que terminar con valores que habían estado presentes aún en el sector militar hasta las dictaduras anteriores. Poco tiempo antes de producirse la caída de Isabel Perón, el historiador Turolo, gran partidario de la dictadura militar y autor de un libro titulado de Isabela Videla y más adelante de un largo reportaje al gobernador militar de Malvinas, general Menéndez, Turolo cuenta una entrevista en que el economista García Belsunce es entrevistado por una cantidad de líderes políticos y económicos que están preparando el golpe y están seleccionando quién ha de ser su ministro de Economía. García Belsunce lanza un discurso estrictamente liberal, un discurso tan liberal que incluía la desaparición de fabricaciones militares y la privatización de YPF, por ejemplo. Cuando termina la entrevista, el dueño de casa, el general López Ofranc, acompaña a García Belsunce hasta la puerta y le dice, si vos creías que con ese discurso podías ser ministro de Economía de un gobierno militar, date por despedido, va a ser imposible que lo seas. En 1976, dentro de la formación y de la mentalidad militar, todavía sobrevivía un cierto sesgo industrialista, que hace que el gobierno económico de Martínez de Oz no termine de agotar la liquidación de la Argentina industrial porque no se atreve a terminar con las grandes empresas que hasta ese momento han sido uno de los juguetes predilectos de cierto sector de la conducción de las Fuerzas Armadas. Tendrá que venir los años 90 con el gobierno constitucional de Carlos Menem para que ya el cambio de mentalidad haya llegado a todos los sectores militares y esos sectores militares no se opusieran a la privatización de todas las empresas que hasta ese momento empleaban o manejaban como Tandanor, como YPF, como fabricaciones militares. De modo que, sintetizando este esquema, la dictadura se inicia con el pretexto de la guerrilla, con la utilización de la guerra sucia y del crimen organizado para terminar con toda la resistencia posible que les pudiera causar dificultades para cambiar las estructuras económico-sociales de la Argentina. Sin embargo, y lo dice Martínez de Oz en un reportaje años después hecho por Felipe Piña, hay puntos que Martínez de Oz no puede llegar a tocar,
como las empresas que acabo de mencionar. De todas maneras, Martínez de Hoz inicia la transformación de la economía argentina. En su discurso del 2 de abril de 1976, cuando comienza a delinear su política económica, él empieza diciendo: la economía argentina no tiene ningún mal básico ni irreparable. El problema está en la intervención del Estado y en la limitación del Estado frente a la libertad absoluta de la economía. Y esta será la política, con las excepciones que acabamos de dar acerca de determinadas empresas que no se pueden tocar porque todavía los militares las siguen queriendo, termina por ser la Argentina que se modifica y se transforma. Pocos días, días después de las elecciones de 1983, en que Alfonsín logra la primera victoria electoral en elecciones limpias sobre el peronismo, Juan Alemán, secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, publica en el diario La Razón un artículo sumamente significativo y titulado «De nada, doctor Alfonsín». ¿Qué es eso de nada, doctor Alfonsín? Alemán dice: Alfonsín es el primero que le puede ganar al peronismo en elecciones. Y le puede ganar al peronismo en elecciones gracias al trabajo que nosotros hemos hecho transformando las estructuras de la sociedad argentina. El peronismo ganaba todas las elecciones porque siempre eran más los obreros industriales que cualquier otro sector social. En este momento, los obreros industriales se han reducido al mínimo. Efectivamente, la propaganda liberal y la penetración abierta, propagandística o subliminal de las ideas neoliberales llega incluso a la propia clase trabajadora. Y es acá, durante la dictadura, en que aparecen fenómenos tales como el fenómeno del cuentapropismo. Muchos trabajadores son tentados con la posibilidad de que mediante el cobro de una indemnización de relativo valor puedan convertirse en sus propios patrones poniendo un kiosco o comprando un taxi o un auto de remis. A partir de ese momento son cuentapropistas, ya no son empleados y entonces gozarán de los bienes y de las ventajas del liberalismo. Naturalmente, la Argentina se llenó de kioscos, la Argentina se llenó de remises y de taxis, y al poco tiempo la mayoría de los taxistas, de los remiseros y de los kioscos empezaron a sufrir lo que eran las consecuencias de la desocupación y de condiciones de vida cada vez más difíciles. La Argentina que entrega la dictadura al terminar 1983 es una Argentina que ya ha dejado de lejos la condición de país industrial para convertirse en un país proveedor de servicios con una creciente disminución de la mano de obra y con una marcada reducción de los ingresos salariales. En alguna oportunidad tuve una conversación con el director de un colegio secundario muy prestigioso, eran los años 90, y comentábamos los horrores de la dictadura, y en algún momento mi interlocutor me dice: pensar que hicieron todo eso para fracasar. Y yo le tuve que decir: no fracasaron, no fracasaron en absoluto, porque lo que ellos estaban buscando no era un resultado económico. El tener más de 40.000 millones de dólares de deuda al terminar la dictadura, frente a los 7.000 que había en momentos en que cayó Isabel Perón, no es un índice de fracaso, porque el objetivo a cumplir se había cumplido. Era ese objetivo que hacía que Alemán le pidiera a Alfonsín que le diera las gracias
porque como ya no había obreros industriales, entonces había menos peronistas. Yo no voy a decir con esto que Alfonsín ganó las elecciones del 83 simplemente por eso, y creo que realmente el peronismo en el 83 había sufrido distintos elementos de desgaste, y la capacidad de Alfonsín de ganar unas elecciones era propia de sus condiciones personales, pero actuó en una sociedad que era totalmente distinta de la que había existido en las décadas anteriores. A esa sociedad se había llegado, decíamos hace un momento, mediante el método de la patota, el secuestro, la tortura, la desaparición y la muerte. Las Fuerzas Armadas se habían convertido en un instrumento de esa política criminal que llegó a aberraciones tales como las que conocemos de los hijos de desaparecidos vaciados de su identidad, que forman las huestes de nietos recuperados y nietos por recuperar. Pero todo esto había sido aplicando una metodología en la que se venían formando desde bastante tiempo atrás. Ya en 1956, durante la dictadura de Aramburu, se incorporaron al edificio Libertador del Comando en Jefe del Ejército una misión norteamericana y una misión francesa. Estas misiones se dedicaron a la capacitación de los oficiales argentinos, como estaban haciendo en prácticamente la totalidad del continente latinoamericano. Estas misiones dependían, la norteamericana por lo menos, la norteamericana precisamente, dependía de la escuela del Comando Sur del Ejército Norteamericano instalado en Panamá, con la escuela destinada a la formación de cuadros. Esta escuela, lejos de formar cuadros combatientes para la lucha de la infantería, de la caballería o de lo que fuere, fue una de las que inició la formación de este nuevo tipo de ejército, de fuerzas armadas destinadas a la guerra contrainsurgente, es decir, a la guerra en la que contra los métodos irregulares de la guerrilla, ellos utilizarían los mismos métodos irregulares con un perfeccionamiento y con recursos que la guerrilla no tenía. Es un hecho que cuando el ERP se instala en el monte tucumano, lo hace pensando que en el monte va a atraer el ataque del ejército regular y en el monte va a poder combatirlo. El operativo Independencia con Vilas y después el general Bussi, en vez de hacer esto que los guerrilleros esperaban, se mantuvo en el llano. Y la política seguida, la estrategia seguida, fue la represión sobre todos aquellos sectores que, no siendo parte de la guerrilla, podían darle albergue, apoyo o adhesión ideológica. De modo que no hubo prácticamente combates en el monte tucumano y el ejército se dedicó a perseguir a quienes no formaban parte de la guerrilla, estableciendo el campo arrasado en la base. Algo similar ocurrió cuando los montoneros prepararon su estrategia después del golpe, según la cual atacarían con golpes de mano a camiones de soldados que se desplazaran por las calles. Estos camiones de soldados nunca existieron. Fueron los represores los que organizaron un método tomado directamente de la guerrilla, que era la utilización de automóviles con 4 tripulantes debidamente armados que atacaban sorpresivamente, tomando ellos la iniciativa, atacaban los lugares donde podían encontrar guerrilleros o adversarios
de las diversas especies que ellos eligieron. Esta formación en la guerra contrainsurgente, había sido llevada adelante por los Estados Unidos, pero en realidad tanto Vilas, de quien hemos hablado, como el general Ramón Camps, otro de los héroes de la Guerra Sucia, se vanagloriaban diciendo que en realidad sus mejores maestros no habían sido los norteamericanos, sino que habían sido los franceses, que habían empleado los mismos métodos en Vietnam primero, es decir, antes de la batalla de Dien Bien Phu, cuando fueron derrotados los franceses y expulsados de Vietnam, para que después ocuparan su lugar los norteamericanos, y en Argelia después. Los métodos franceses fueron aplicados sistemáticamente y excelentemente aprendidos, tan bien aprendidos que la burocracia militar francesa reconocía la existencia de unos 3.200, 3.300 guerrilleros argelinos secuestrados y desaparecidos. Sus alumnos argentinos lograron superarlos multiplicando por 10 la hazaña. Naturalmente que esta política, esta guerra contra el pueblo argentino, esta guerra que me ha hecho con una cierta pretensión de creatividad titular al libro que comentábamos hace un rato como El proceso a los argentinos. Los argentinos fueron sometidos a un proceso de represión y ese proceso fue sufrido por todas las capas de la sociedad argentina. Naturalmente, cuando estamos hablando de todo esto, es muy secundario el papel que le quedaban a los restos de la guerrilla, que en su gran mayoría estaban fuera del país. Esto lleva a que, más allá de que había una, más que complicidad, un compromiso y un interés directo de sectores civiles beneficiados económicamente por la política dictatorial, hubiese dirigentes políticos que apoyaban el proyecto dictatorial, que apoyaban esta tiranía criminal que todavía sigue llamándose proceso, pero la gran mayoría de la dirigencia política había optado por esconderse, guardarse, y en realidad es muy difícil culpar a quienes en esos años estaban dominados por el terror. Sin embargo, no fue toda la sociedad la dominada por el terror. Dentro de esa sociedad perseguida, masacrada, torturada, hubo dos sectores que iniciaron una resistencia. En abril de 1977, un grupo de madres de desaparecidos empezó a dar rondas alrededor de la pirámide de Mayo, iniciando la larga lucha de las madres de Plaza de Mayo, que serían la primera oposición seria y el primer cuestionamiento realmente orgánico a la dictadura que se soportaba. Por otra parte, si bien muchos dirigentes sindicales se apresuraron a sumarse al apoyo a la dictadura, hubo otros que asumieron su rol de defensores de los intereses de los trabajadores, y dentro de ese sector, donde se destaca el grupo de los 25, que encabeza en abril del 79 la primera huelga general en plena dictadura, se destaca la figura de Saúl Ubaldini, un dirigente de un sindicato sumamente secundario como el sindicato de los cerveceros, que de alguna manera es llevado justamente por su intrascendencia, por las grandes figuras del sindicalismo, a ocupar la Secretaría General
de la CGT prohibida y proscripta, pero Ubaldini terminará convirtiéndose en uno de los líderes de la oposición y la resistencia al proceso. Oposición que se va consolidando en la medida en que las consecuencias del proceso y el empobrecimiento general llevan a grandes sectores del pueblo a salir a la calle, cosa que culmina en la manifestación del 30 de marzo de 1982, cuando se enfrentó abiertamente al grito de que el que no salta es un militar y que se va a acabar la dictadura militar, pero este intento del 30 de marzo se cortó porque 2 días después, sorpresivamente, la dictadura de quienes habían trabajado fundamentalmente para la entrega de la Argentina a las grandes potencias occidentales, sorprendía al mundo con el desembarco en las Islas Malvinas. En los años 80, cuando América estaba conmovida por el problema de Nicaragua y la amenaza norteamericana al gobierno sandinista, una entidad político-cultural de la ciudad de Buenos Aires intentó organizar, y organizó con éxito, un ciclo de charlas acerca del problema de Centroamérica, invitando una cantidad de representantes diplomáticos de distintos países involucrados, tanto entre los países centroamericanos como en el grupo de Contadora que en ese momento intentaba mediar. Sorprendentemente nos dimos el lujo de contar como representante de los norteamericanos, que desde luego eran parte interesada, un funcionario que bastante de casualidad estaba en ese momento en los Estados Unidos, estaba en ese momento en la Argentina. Se trataba de Gianni Einaudi, que con ese apellido italiano era un típico norteamericano nato brocolino, diría Jaureche, que trabajaba en el Departamento de Estado desde mucho tiempo atrás y se había especializado en asuntos de Latinoamérica en general y del continente sudamericano en particular. Fue muy interesante la charla, un hombre que sabía mucho, desde luego iba a decir lo que quería decir, no iba a decir nada imprudente. Pero nos sorprendió cuando alguien, como nos pasa a casi todos los argentinos, no pudo resistirse a la pregunta, bueno, ¿y qué opina usted de la Argentina? Y Einaudi nos dijo, yo estaba convencido que conocía muy bien la Argentina y que era un especialista, hasta que el 2 de abril de 1982 me di cuenta que no sabía nada. Gianni Einaudi, mintiera o no, funcionario del Departamento de Estado de carrera, funcionario de carrera que había llegado con los republicanos y continuaba, había llegado con los demócratas y continuaba con el gobierno republicano de Reagan, nos confesaba que a él el desembarco argentino en Malvinas lo había sorprendido totalmente. Yo quiero empezar este tema justamente metiendo una duda, si es que esa duda no existe. Porque tengo que confesar que hasta el día de hoy yo no tengo resuelto la duda entre si las potencias occidentales sabían lo que iba a pasar y el desembarco argentino en las Malvinas fue una trampa que le tendieron a la dictadura de Galtieri o realmente lo sorprendió. Yo aconsejo a todos los que me oyen que busquen la bibliografía, que lean a los distintos protagonistas y se van a encontrar con versiones muy contradictorias. Sorprendentemente, habrá, por un lado, jefes militares o dirigentes políticos o diplomáticos, ingleses o norteamericanos, que darán toda la sensación de que se trató de una trampa
y la Argentina o la dictadura argentina cayó en esa trampa. Y van a encontrar otros que, como Gianni Einaudi, digan: yo nunca hubiera esperado que ocurriera semejante cosa. La Guerra de las Malvinas tiene, desde luego, sus orígenes remotos en las andanzas de España, Inglaterra, Francia, por el mar Atlántico, la invasión anglo-norteamericana, en realidad, de 1833, porque fueron los norteamericanos los que destruyeron la base argentina en las Malvinas y al año siguiente los ingleses desembarcaron. Y luego los largos años de reclamos argentinos. En algún momento el embajador Mandeville informa en época de Rosas que el gobernador ha dicho su discurso anual a la legislatura y, entre otras cosas que informa, dice: reitera una vez más el reclamo sobre el presunto derecho de la Argentina a las Malvinas. La Argentina siempre reclamó la devolución de las Malvinas y hubo épocas en las cuales la atención del tema fue mayor. Haya sido una trampa o haya sido una decisión poco meditada de la última junta militar, la guerra iniciada en 1982 tiene su origen en uno de los tantos enfrentamientos en los cuales el almirante Macera patoteaba en las reuniones de junta militar al personaje insignificante, que no dejaba por ello de ser un criminal, que llevaba el título de presidente, que era el entonces general Videla. En una reunión de esas, Macera, que se alegraba de sorprender a sus interlocutores y desconcertarlos, anunció que la Marina pensaba que era necesario preparar planes de liberación de las Malvinas. Naturalmente Videla se quedó mudo, pero en esa reunión estaba presente ya Roberto Viola, ya en ese momento comandante del ejército. Videla conservaba solo la presidencia. Y Viola, que era mucho más rápido que su gran amigo Videla, se apresuró a decirle a Macera que era muy importante que en la próxima reunión de la Junta la Marina llevara sus planes y los hiciera conocer. Macera, que no pensaba llevar plan alguno porque desde luego esos planes no existían, sin embargo se quiso curar en salud y entonces llamó a su subordinado, el capitán de navío Anaya, y le encargó la elaboración de un plan de liberación de las Malvinas. Luego todo esto quedó en el olvido. Macera se debe haber olvidado hasta dónde quedaban las Malvinas y los militares de ejército no le reclamaron nada. Pero Anaya era un hombre muy obsesivo y se enamoró de su proyecto. Parece bastante claro que cuando el general Leopoldo Fortunato Galtieri, fabricado comandante en jefe por su padrino militar, el general Viola, que ocupaba la presidencia por elección de la Junta Militar, cuando el general Galtieri sintió deseos de traicionar a su padrino y desplazarlo del poder para convertirse él, que había sido llamado general de aspecto majestuoso en una reunión reciente en los Estados Unidos por políticos norteamericanos, Anaya le puso precio. Esto desde luego es una opinión estrictamente personal, pero Anaya, que estaba obsesionado por el tema de las Malvinas, le cambió el apoyo de la Marina al desplazamiento de Viola por el apoyo de Galtieri a la recuperación de las Malvinas y a la aplicación del plan
que Anaya había elaborado en tiempos de Macera y estaba ahí juntando telarañas. El hecho es que el desembarco se produce impulsado aparentemente por los episodios inmediatamente anteriores al desembarco en Malvinas, ocurridos en las Islas Georgias, donde el heroico capitán Astiz, vencedor de monjas y de mujeres adolescentes, se rindió sin disparar un tiro a los marinos ingleses que recuperaron las Georgias. Tiempo antes, las Georgias se habían servido para iniciar un conflicto que culminó con el desembarco en las Malvinas. El 2 de abril, repito, sorprendió a mucha gente. ¿Hasta dónde sorprendió a los gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos? Es algo que todavía está por verse. Lo que sí está claro es que Galtieri, Anaya y su compañero Lamidoso, el comandante de la Fuerza Aérea, que fue el que evitó exponerse abiertamente y con eso terminó la guerra con menos manchas que sus compañeros de junta, estaban convencidos que el desembarco se iba a producir sin ninguna reacción por parte de Inglaterra. El general Juan Enrique Guglielmelli, director de la revista Estrategia, hacía, a poco de terminar la guerra, poco tiempo después de la rendición de las fuerzas argentinas en Malvinas, hacía una evaluación militar del tema, militar y política. Y partía de la siguiente afirmación: se realizó el intento de recuperar Malvinas partiendo de dos supuestos que demostraron ser falsos. Primero, Inglaterra no iba a reaccionar. Segundo, en caso de una reacción inglesa, muy difícil de concretarse, los Estados Unidos iban a apoyar a la Argentina, que le estaba haciendo en ese momento el trabajo sucio al gobierno de Reagan, empleando la experiencia en el uso no convencional de la electricidad para los interrogatorios de guerrilleros en América Central. Reagan contaba con agentes argentinos, oficiales, indudablemente algunos de ellos nacidos para la función militar, como que el coronel Balita, que llevaba en su apellido prácticamente un destino, pero que en vez de emplear las armas de fuego convencionales, empleaban, como decíamos, el uso no convencional de la electricidad. Galtieri estaba absolutamente convencido, y en esto lo acompañaban sus compañeros de junta, de que Estados Unidos iba a elegir a este buen amigo argentino que los ayudaba a hacer una guerra no convencional, una guerra sucia, aplicando su experiencia, la experiencia adquirida con los propios argentinos, y frente a la imposibilidad de Reagan, que no tenía el apoyo del Congreso para atacar a los nicaragüenses. No ocurrió así. Estados Unidos apoyó a Inglaterra desde el primer momento, y los ingleses, contra lo que suponían ingenuamente los dirigentes de la dictadura, reaccionaron atacando para recuperar las islas. Cuenta el general Balsa, uno de los pocos jefes que salió de la experiencia de Malvinas con sus méritos intactos, habiendo luchado abiertamente y dignamente hasta el último momento, que cuando él llegó con su unidad de artillería a Malvinas, empezó a armar fortificaciones para prepararse para el enfrentamiento. Y su jefe inmediato, Balsa era teniente coronel, estaba al frente de una unidad de artillería, su jefe inmediato, el general de brigada Joffre,
lo encaró y le preguntó, ¿pero usted, Balsa, cree que los ingleses van a venir? Y Balsa le contestó, lógicamente, sí, van a venir, porque los ingleses siguen siendo ingleses. Y los ingleses vinieron. ¿Se podía ganar esa guerra? Hace días, en conversaciones privadas y considerando que este tema nos sigue afectando directamente, surgió la pregunta, ¿era posible ganar esta guerra? No, era imposible. ¿Pero por qué era imposible? Porque no solo se enfrentaba a la tercera potencia del mundo, no solo se enfrentaba a la organización del Tratado del Atlántico Norte, sino que quienes la enfrentaban era una fuerza militar que se había preparado, se había adiestrado durante los últimos 10 años en lo que hemos dicho ya como estrategia de la patota, del secuestro, de la tortura, de la desaparición y de la muerte. Ese ejército no estaba preparado para una guerra. No se trataba simplemente de que, para nombrar otras notables chambonadas que se cometieron, como la de utilizar tropas absolutamente bisoñas, soldados recién reclutados, sin ninguna experiencia para enfrentar la guerra, fundamentalmente el ejército, las Fuerzas Armadas argentinas, no estaban preparadas para una guerra convencional. Por otra parte, tan poco preparadas estaban estas Fuerzas Armadas que a lo largo de décadas las hipótesis de conflicto siempre habían sido contra las hermanas repúblicas de Brasil y de Chile, que tampoco estaban gobernadas por santos ni por líderes de la unidad continental, y estamos hablando afortunadamente en una época en que se ha abandonado esa política de permanentes enfrentamientos, pero de en ningún momento se había considerado hipótesis de guerra el enfrentamiento con la potencia militar que ocupaba parte de nuestro territorio. La prueba está en que los pilotos argentinos que tuvieron una destacada actuación en la guerra se entrenaron en el bombardeo de blancos navales recién en las semanas anteriores a la llegada de los ingleses con barcos argentinos, porque los pilotos argentinos nunca se habían entrenado para el ataque a blancos navales. Pero tampoco para los ingleses la guerra fue fácil. Es muy interesante leer a dos jefes ingleses. El general de brigada Jones, autor de un libro que se llama No Picnic, y que en su título está hablando de la gravedad y de la seriedad del enfrentamiento. No fue un paseo. Y sobre todo el almirante Sidney Woodward, jefe naval de la expedición. El almirante Sidney Woodward se plantea en un libro clásico que se llama Los 100 días y que relata la guerra desde el punto de vista del jefe de la flota invasora. Él en más de una oportunidad duda del resultado y se plantea en algún escrito qué hubiese pasado si los argentinos nos hundían uno de los dos portaaviones que traíamos. Claro, yo le contestaría al almirante Woodward, los yanquis les hubiesen dado otro portaaviones, porque no están solos en el mundo Inglaterra y la Argentina, y entonces es inimaginable que se pueda ganar esa guerra, más allá de otras consideraciones como la falta de experiencia de unos soldados, el armamento, la veteranía, un pésimo adiestramiento. No, en el mundo estaban los Estados Unidos y los Estados Unidos habían decidido que ganara Inglaterra. Sin embargo, creo que vale la pena leer, para terminar, lo que el almirante Woodward escribía en su diario
un par de días antes de la rendición argentina. Estábamos, dice, ya en el límite de nuestras posibilidades, con solo 3 naves sin mayores defectos operativos. De la fuerza de destructores y fragatas, el 45% está reducido a capacidad cero de operar. De los guardaballas, o sea, los barcos que protegían a los dos portaaviones, el Seawolf del Andrómeda está inutilizado. Todos los sistemas del Brilliant padecen de gran variedad de defectos. Ninguno de los del tipo 21 está en condiciones. Francamente, y escuchen esto, y esto no es una alabanza de la guerra, un llamado a la ingenuidad, ya que empezamos por decir lo que decía Guglielmelli, de los gravísimos errores políticos y militares que se cometieron al lanzar esta guerra, pero Woodward dice 2 días antes de la derrota argentina, francamente, si los argentinos pudieran solo respirar sobre nosotros, nos caeríamos. Tal vez ellos están igual, solo cabe esperar que así sea. Y efectivamente, los argentinos estaban igual o peor, fundamentalmente porque no estaban preparados para una guerra de ese tipo, porque estaban los Estados Unidos de por medio y porque conducía la guerra este general majestuoso que en medio de los cañonazos, de las bombas, de los muertos y los heridos, recibía a unos periodistas ingleses a los que, hablando por televisión, les decía como dolorido, ¿cómo Inglaterra nos ataca de este modo cuando nosotros tanto admiramos y tanto le debemos a Inglaterra? Conducidos a la guerra por un general que pensaba así, evidentemente no estábamos ni siquiera en condiciones de soplar a los ingleses, como decía el almirante Woodward. Con este cierre de la Guerra de las Malvinas, terminamos de ver un periodo histórico prácticamente cerrado en sí mismo. El retorno de Perón es la demostración del fracaso de la política seguida para hacer desaparecer el peronismo, pero el comienzo de la dictadura es el inicio de una etapa que va a ser exitosa porque se va a prolongar a lo largo de los gobiernos civiles, terminando con la Argentina industrial, la Argentina con un alto grado de equidad social que había existido desde los años 40 y 50. El final tiene además el intermedio de la guerra de las Islas Malvinas, guerra de la que nosotros rescatamos indudablemente nuestro derecho inalienable, honramos a quienes dieron la vida y a quienes se jugaron, pero al mismo tiempo nos planteamos una profunda duda sobre la posibilidad de que el clarín de la patria suene afinadamente cuando lo tocan quienes durante 7 años se habían dedicado a destruir y a maltratar a su propio pueblo. El resultado de la Guerra de las Malvinas es inevitablemente la demostración, la consecuencia de lo que ha sido la política de la dictadura.